Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica, de la penúltima clase del curso. Déjenme simplemente esta cosa, reducirla. Ups, aquí hice. Me quedó. Dejé la crema aquí en el Zoom. M, ahí sí, pin, y ahí está. Ya, entonces, esta es la clase número 22 del curso. Ya nos queda una más para terminar. Pero vamos a ver, la clase pasada vimos que teníamos cuando tenemos una cuerda general, ¿ya? Y eso en general, como una cuerda general, era bastante bonita de describir la ecuación diferencial. Si se acuerdan, era sigma por la va, segunda derivada de u menos la derivada de x por tau, la derivada parcial de x, u, menos el potencial restitutivo v por u igual a cero, ¿ya? El operador de Sturm-Liouville para la parte eh, espacial salía otro distinto, parecido. Pero el punto aquí es que hasta ahora, o muchas veces durante el curso, no nos hemos preocupado tanto de qué pasa si nuestra cuerda o nuestro objeto sobre el cual estamos trabajando está siendo afectado por una fuente externa. Hasta ahora nos hemos centrado en entender la dinámica interna de la cuerda. Y eso es lo que se trabaja desde el punto de vista del operador de Sturm-Liouville, de la ecuación de la cuerda general, pero en el caso cuando es inhomogénea. ¿Qué quiere decir que es inhomogénea? De que este término que es igual a cero ya no lo es. Y eso implica que tenemos, del punto de vista de una ecuación diferencial, tenemos una fuente o un sumidero de una cantidad, pero del punto de vista físico, estamos interpretándolo como el efecto de una fuerza externa. Recuerden que, a grosso modo, de una forma muy, moviendo las manos de la explicación, nosotros tenemos que, ups, nada que ver. Nosotros tenemos que no activé el modo lápiz. Ahí está. Del punto de vista muy moviendo las manos, nosotros, si se acuerdan, nosotros tenemos que un sistema compuesto por n partículas nos decía que la suma de las fuerzas externas era igual a las cantidades por sus aceleraciones. ¿Ya? Segunda ley de Newton, pero de sistemas de n partículas. En principio, si nosotros nos centramos en un pedacito de ese sistema, nosotros, si se acuerdan, habíamos encontrado de que la fuerza iésima, su aceleración dependía básicamente de la suma de las fuerzas internas, que era la interacción con los otros pedacitos del cuerpo. O sea, tenemos un gas, si nosotros nos centramos en una molécula de ese gas, nosotros claramente va a tener una ecuación de movimiento dada por la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, salvo que esa fuerza es la interacción con las otras moléculas del gas. Y eso nosotros lo interpretábamos desde el sistema macro como una fuerza interna. ¿Qué otro caso hubiera pasado? Es que si ese gas, aparte de las interacciones internas, debido a que hay choque elástico o lo que sea, está afectado por la gravedad, nosotros veríamos la gravedad como una fuerza externa, una fuerza que afecta a todo el gas, independiente de donde se encuentre. La primera parte que yo les comentaba, que es la ecuación general de la cuerda, pero del punto de vista homogéneo, o sea, cuando es igual a cero, es la ecuación de movimiento debido a las fuerzas internas del gas, que eso quiere decir que las acciones del movimiento de la cuerda solo dependen de las fuerzas que afectan a los pedacitos que están antes o después de la cuerda. Y eso nosotros lo interpretamos como la ecuación homogénea, o sea, igual a cero, que solo depende de la dinámica interna o de las fuerzas internas de la cuerda. Ahora bien, si tenemos el efecto, como pongo acá en el texto, de una fuerza periódica, eso quiere decir que aparte de la cuerda, que está bien definida, yo, por ejemplo, con el dedo, cada un segundo la golpeo y le hago poink, poink, poink a la cuerda,
eso entraría como una fuerza externa. Y eso desde el punto de vista de la ecuación de movimiento correspondería a que la parte homogénea que teníamos de la ecuación diferencial ahora se volvería inhomogénea. O sea que ese término cero tendría una forma de una función, pero esa función no depende del elemento propiamente tal de la ecuación. O sea, la función u, que es la que queremos encontrar. Entonces eso lo hace nuestro problema un poquito más complejo porque ahora ya no es simplemente lidiar con una ecuación diferencial homogénea, sino que es resolver el problema con el término inhomogéneos. Los que en su momento hicieron el curso de ecuaciones diferenciales en la carrera se dan cuenta que cuando uno resolvía las ecuaciones diferenciales homogéneas eran relativamente sencillas, pero cuando eran inhomogéneas uno tenía que tomar en cuenta de considerar distintas características como resolver la homogénea y agregar la solución homogénea más la particular para poder resolver el problema completo y aplicar las condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, en general, siempre se va a complicar un poquito el asunto cuando introduzcamos una fuerza externa, pero las fuerzas externas son parte de los sistemas dinámicos y especialmente un sistema tipo una cuerda o una cuerda general, va a estar ahí presente. Entonces, en este caso, la fuerza, si consideramos una fuerza periódica, esa fuerza periódica va a depender de distintos factores. Primero, le vamos a dar un periodo o una repetición que depende de una frecuencia ómega, que no necesariamente tiene que ser la ómega de resonancia o la ómega asociada a las frecuencias normales de nuestra cuerda, y una fase phi, porque no necesariamente cuando partimos en cero esto tiene que partir con un valor fijo, simplemente para darle generalidad. Después, el perfil de la fuerza se lo vamos a dar con la función f. Eso quiere decir que cuando yo parto de una cuerda, idealmente está quieta, yo podría decir, bueno, ¿qué pasa si mi fuerza periódica fuerza a mi cuerda a estar en esa posición cada un segundo? Y la voy repitiendo, o sea, la cuerda la dejo evolucionar y cada un segundo lo que hago es forzarla en esa posición y la fuerza en la posición y la fuerza en la posición, de tal manera que veo cómo se afecta todo. Y la densidad aquí es simplemente porque nos ayuda a resolver mejor las ecuaciones, simplemente para, ya que la función f es general, podemos poner que esa función que va enfrente de la parte periódica de nuestra fuerza puede ser sigma por F, simplemente para que sea más sencillo y podamos simplificar algunos términos. Entonces, esto desde el punto de vista de la física matemática sería el operador de Sturm-Liouville inhomogéneo, ya que tiene un término extra. Entonces, ¿cómo podemos tratar de resolver este problema? Y eso es algo que permea a varias de las áreas de la física. Primero que nada, imagínense que vamos a suponer que la solución tiene, por lo menos la parte importante de la solución, tiene la dependencia temporal igual a la dependencia temporal de nuestra fuerza periódica, de tal manera que vamos a suponer de que la solución es proporcional a la fuerza periódica, ya que uno podría pensar que si cada un segundo le estoy pegando a la cuerda, mi solución debería considerar el hecho de que cada un segundo algo se debería manifestar de esa fuerza. Entonces, si hacemos eso, simplemente suponemos que la solución depende de la parte espacial por rho de omega t más phi, donde ese omega t no necesariamente es un autovalor de la ecuación de Sturm-Liouville. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que tenemos la ecuación de Sturm-Liouville homogénea, que va a ser igual en este caso a sigma por f, y esto lo podemos separar en dos partes. Primero que nada, vamos a hacer la ecuación rapidito porque así queda más claro para ustedes cómo estamos afectando a esto. Entonces, si yo agarro la ecuación diferencial, la ecuación completa, la voy a pegar aquí rapidito para hacer el cálculo. Si hacemos eso ahí y aplicamos la ecuación diferencial, o sea, la solución que queremos aplicar, nos vamos a dar cuenta que tenemos que, primero, si U es igual a ρ por coseno de omega t, ya, aquí para ir rapidito, nos damos cuenta que todas estas segundas derivadas van a tirarnos un coseno, que se nos van a cancelar, entonces digamos que tenemos sigma x, en este va a ser un ρ, menos dA de x, aquí dentro vamos a tener el tau, aquí vamos a tener el U',
o sea, el rho prima, más el v por el rho igual a sigma f. Todos los cosenos de teta, cosenos de omega t phi, los simplificamos de tal manera que, ¿qué tal? De tal manera que obtenemos lo que es la ecuación de inhomogénea de Sturm-Liouville, esta que está acá, que es la que queremos resolver. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema aquí es que, o la ventaja, es que nosotros tenemos un término extra, que es lo que viene de la parte temporal de nuestra solución. El omega, cuando derivamos coseno de omega t dos veces, nos tira un menos omega cuadrado por sigma por rho. Y ahí nos complica porque ya no es la misma ecuación que antes, porque antes la primera ecuación que resolvíamos, cuando era homogéneo, esto no existía y nosotros resolvíamos el problema de autovalores. Ahora el problema es que tenemos esa función f de x, que es la fuerza periódica externa de nuestro sistema, pero hasta este punto sigue siendo el operador de Sturm-Liouville que conocíamos cuando teníamos el caso sin fuerza periódica, sin fuerza externa. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esas técnicas que aprendimos en su momento, tal vez en mecánica cuántica o en métodos matemáticos, ya que en principio o idealmente conocemos la solución de la Sturm-Liouville homogénea y simplemente queremos irla modificando para incluir ya sea este término y este término de fuerza externa. ¿Qué podemos hacer acá? Acá en este caso, tengo esto aquí, tengo mi cara acá arriba que no me deja ver. Entonces, en este caso, una de las técnicas más comunes o métodos que se usa para poder resolver la ecuación de Sturm-Liouville o cualquier operador que es inhomogéneo es primero conocer cómo responde esa función ante una perturbación conocida. Eso en general se conoce como la función de Green o a veces le llaman función de respuesta o función de transferencia, dependiendo el área que estén trabajando. Y es básicamente tratar de adaptar la solución conocida, homogénea, a poder mapear el efecto de la parte inhomogénea en ese plano, en el espacio de funciones conocidas. Entonces, en este caso, la función de Green, o primero que nada, antes de introducirnos la función de Green propiamente tal, necesitamos asumir, y vamos a asumir simplemente, pero ustedes pueden pensar de que si tenemos un operador de Sturm-Liouville, que es el de una cuerda estándar, homogénea, conocida, que este término V no existe, siempre tenemos este término que está acá, igual a omega tanto, conocemos sus soluciones por autovalores, sus autofunciones. Entonces, ujú. Y el f sería cero, entonces nosotros sabemos que conocemos esta solución, que el operador de Sturleville actuando sobre ρn nos daría las frecuencias normales, bueno, sigma porque es la densidad, por ρn, donde ρn sería, por ejemplo, para la cuerda normal sería seno de n pi partido por L x, con algún factor acá enfrente que era uno partido por 2 sigma, o algo así. Simplemente un set de funciones auto ortonormales que nos permite expandir la función. Ahora bien, debido al hecho de que existe una solución que es parte de la inhomogeneidad de esta ecuación que queremos resolver, vamos a tratar de pensar que esa solución, la función ρ general, la función de la parte, la función que resuelve el problema inhomogéneo, es una combinación lineal de las funciones, de las autofunciones que resuelven el problema de autovalores del operador Sturm-Liouville homogéneo. Simplemente estamos diciendo, como un poco comentábamos en la clase anterior, si nosotros tengo una base de vectores que no es exactamente la cartesiana, yo trato de escribirlo como si fuese la cartesiana porque con eso ya tengo costumbre y sé cómo operar. Entonces, en este caso estamos haciendo lo mismo en parte, ya que, si se acuerdan, cuando tenemos un set de funciones ortonormales y que también tienen relación de completitud, podemos escribir cualquier función como una combinación lineal de estas bases. De tal manera que esto que está acá es correcto. O sea, si tomamos hasta infinito, vamos a poder aproximar cualquier función, inclusive la solución del problema inhomogéneo. Ahora bien, si combinamos nuestra solución con nuestro operador que está acá, lo que vamos a lograr es que cuando operemos ρ sobre L0, nos va a escupir
cada uno de estos términos con su coeficiente C. O sea, cuando haga L0 actuando sobre ρ, nos va a quedar la suma de los omega n cuadrado, bueno, sigma C sub n, ρ sub n. Y eso en principio nos va a dejar la siguiente ecuación. Simplemente aplicando la ecuación inhomogénea, tenemos que nos queda que es la sumatoria de los coeficientes que todavía no sabemos, pero están ahí, pesados por la diferencia entre la frecuencia normal, la frecuencia de la fuerza externa, que no necesariamente son iguales, puede ser un valor que esté entre medio de los valores que están acá. Bueno, sigma, las autofunciones, y eso va a ser igual a sigma por F, a la fuerza externa. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que aquí es cuando empieza a tener un poco más sentido lo visto en mecánica cuántica o lo visto en métodos matemáticos o lo visto en otros cursos donde se usa la misma técnica de las funciones de Green, es que los coeficientes C que están acá, yo los puedo obtener vía proyectando o vía haciendo el producto punto o el producto interno de esta ecuación versus, ¿qué le di a esta cosa? Versus la función ρ sub m. Creo que le puse ρ sub m en su caso. Sí. O sea, básicamente, si yo tengo esa ecuación que está ahí, vamos a borrar las cosas para hacerlo más sencillo. Pum. Si yo tengo esto que está aquí y lo muevo acá, y yo básicamente digo, ¿cómo puedo encontrar esto con una forma más sencilla? Simplemente yo lo integro en mi dominio y utilizo ρm x de x por eso que está ahí. Entonces, si yo agarro y integro proyectando eso sobre M, nos vamos a dar cuenta que primero, recuerden que ρm, ρn, sigma de x siempre va a ser una delta de Kronecker, Mn, ups, Mn, y eso va a implicar que cada vez que actúe sobre esto, aquí me va a tirar una delta, Mn, que se va a cancelar con la sumatoria, entonces yo voy a tener aquí Cm, omega m cuadrado menos omega cuadrado, sigma. No, el sigma se fue porque se va con la integral, dentro de la integral. Y al otro lado vamos a tener la integral de sigma f de x, rho m de x, de x. Y esto que está acá, en mecánica cuántica, por lo menos cuando lo entendemos, es equivalente a tener la proyección de la función f sobre la función rho m, o hacer el producto interno, lo que sea. Entonces eso quiere decir que en principio nosotros podemos escribir que los coeficientes del CM, que son los coeficientes de la solución de la ecuación inhomogénea, los podemos escribir básicamente haciendo la proyección de la fuerza externa sobre la base de autofunciones y la importancia, o sea, lo grande o lo pequeño de estos coeficientes va a estar modulado por cuán cerca o cuán lejos estamos de la frecuencia de resonancia. Se toma en este caso igual para todos Sí, en en la este, base. sí, en este caso el F es simplemente el perfil espacial, Sí. pero la parte, en este caso, como estamos tomando que es coseno de omega t, que es una función periódica, tenemos que la función se reduce a este estilo. Si hubiéramos puesto que la función periódica dependiese de una forma un poco más rara no como una función trigonométrica, ahí crece la expansión. Podría, pues para tener este tipo de soluciones periódicas tipo seno, coseno, exponencial, Claro, lineal y ya. claro. Claro, porque aquí lo que estamos sacando es que la parte espacial, la solución completa que depende de la parte espacial y temporal, dividimos que es que es la solución espacial por el mismo perfil de fuerza periódica. Ya, entonces esto tiene una forma conocida para los que han visto mecánica cuántica, teoría de perturbaciones en mecánica cuántica, pero los que han visto física de partículas o teoría cuántica de campo, en general, esto tiene la pinta de un propagador, básicamente. Esta forma uno partido por la diferencia entre una energía o una frecuencia al cuadrado menos de, la frecuencia de presencia. En este caso, esa frecuencia de presencia sería
o sea, la fuerza externa, estaría relacionado con la masa de la partícula y esta frecuencia que está aquí, que está discretizada, estaría relacionado en este caso con la energía del campo. Entonces, para que haga la conexión con mecánica cuántica de campo. Ya, entonces, pero independiente de eso, conocemos los coeficientes C sub n, que tienen esta forma, y los podemos construir para saber cuánto es la solución final de nuestro problema. Y eso quiere decir que la solución final, la ρ sub x, viene dado por esta sumatoria de las proyecciones de la fuerza, del perfil espacial de la fuerza sobre la base, modulado o pesado en parte por la diferencia entre las funciones, entre la fuerza, la frecuencia de la fuerza externa y la frecuencia de los modos normales de nuestra cuerda. Así claramente aquí vemos que si la fuerza externa tiene la misma frecuencia que un modo normal, esto va a explotar y equivale a que el sistema entre en resonancia y matemáticamente se nos escapa porque aquí no tenemos ninguna fuerza de roce o de fricción que haga que la cuerda se reduzca. Acá estamos básicamente en resonancia como el típico problema del columpio que uno le empuja justo con su frecuencia natural, de tal manera que cada vez se hace más grande y más grande y más grande el movimiento, la amplitud. Aquí se está verificando eso, pero matemáticamente. En el caso de un columpio, en el columpio al final uno no llega al caso extremo porque existe el roce con el aire, etcétera, etcétera, que hace que el columpio naturalmente se detenga. Bueno, esto si lo quieren ver desde el punto de mecánica cuántica, nos queda que el estado ρ va a ser una suma del bracket ρnf con respecto al estado n. Bien, entonces, ahora sí vamos a hablar de las funciones de Green. Las funciones de Green, como les comentaba en un inicio, la idea de la función de Green es encontrar la función de respuesta de una ecuación diferencial bajo hablando del punto de vista de la cuerda, de una fuerza que sea puntual. O sea, una delta de Dirac, un Bien. punto solamente, hay una fuerza que actúa en un punto del sistema y queremos ver cómo responde el sistema bajo esa influencia. ¿Por qué? Porque después la función de Green la vamos a poder utilizar para poder combinar la distribución de fuerzas sobre, o sea, haciendo la convolución entre la función de Green y la fuerza que realmente está actuando, podemos encontrar la solución en vez de resolver el problema de golpe. Las funciones de Green en general, porque uno en Electro también lo ve, en general lo que hacen es como, eh, ¿cómo lo digo? Como tratar como de encontrar una solución alterna al problema conociendo la simetría Del operador de la ecuación diferencial. sí, de la ecuación Sí, diferencial general. sí. O sea, básicamente la función de Green dice, la función de Green es la solución de la ecuación diferencial Sí, cuando la fuente o el sumidero es una delta de Dirac. ¿Qué quiere decir eso? Que como yo sé que cualquier fuente puede ser construida como una suma de pequeñas fuentes, contribuciones. pues que hay contribuciones, al final yo sé cómo responde el sistema completo bajo una, entonces si tengo que calcular la solución de un sistema que es una distribución de cargas, equivale a resolverla, usar la función de Green para resolver para un pedacito, para otro pedacito, para otro pedacito, y eso se traduce en esto que está acá, que es la integral de la función de Green con la fuerza en Y. Pero en principio, si esa fuerza fuese directamente una delta en Y, me daría que la solución es la función de Green evaluada en la delta. O sea, la utilidad de la función de Green es gigante, no es solo... Sí, De hecho, sin alargarme, sin salirme del tanto el tema, las cámaras anecódicas, que son las cámaras donde están construidas para que no exista el eco, que son sí, cámaras anecoicas, perdón, se utilizan en parte porque uno puede registrar en esos, ¿cómo se llama? En esos lugares uno puede registrar el sonido puro, sin eco, sin reverberación ni ninguna deformación de un sonido de un instrumento. De tal manera que yo, por ejemplo, si grabo un saxofón yo tengo el sonido puro y después alguien va a una catedral, por ejemplo, y va con su aparato y se empieza a ponerse en distintas posiciones de la catedral con un tono en específico. O claro, sea, por el, ah, claro, entonces en el sentido de que lo que está otra gente que ya, por un lado alguien graba el sonido puro del aparato y después alguien va a la catedral
y empieza hace un mapeo de cómo responde la catedral a los tonos. Entonces después genera un archivo, básicamente, que después dice, yo quiero escuchar cómo se suena el saxofón en la iglesia. Y hace básicamente lo que estoy mostrando aquí, una función de Green. O sea, lo que encuentra la otra persona que va a la iglesia y mide en el momento cómo responde la iglesia a las distintas frecuencias y a las distintas posiciones, es generar una función de Green. Entonces después tú simplemente hacen la convolución entre la función de respuesta de la catedral a los sonidos y el sonido puro y escuchas cómo se escucharía el saxofón en esa iglesia. Y si tienes ya un catálogo de funciones de Green, puedes escuchar cómo se escucha el saxofón en la iglesia, en una iglesia de madera, en un hall, en una sala pequeña, en un closet, todo lo que sea. Entonces, la ventaja de la función de Green práctica es que se utiliza en la industria porque te permite entender cómo responde un sistema sin necesidad de ponerlo a prueba en el caso específico que tú quieres estudiarlo. Entonces, y es lo que estamos haciendo básicamente, pero desde el punto de vista matemático. Entonces, vamos a suponer, o sea, en este caso la definición de función de Green nos dice que la solución de la inhomogénea puede ser construida como la integral de la función de Green, que va a depender de la frecuencia de la fuerza externa convolucionada con la fuerza externa, bueno, y la densidad de masa que siempre anda aquí dando vuelta. En el caso de eh, nuestro problema, nosotros tenemos que aquí la función de Green de nuestro sistema es básicamente esto que está acá, o lo que tenemos acá arriba, combinado todo. Si se dan cuenta, desde nuestro sistema, nuestra ecuación, vamos a tener que separar aquí. Espérense. Si agarro la función de Green y la pego de nuevo, simplemente para escribir la solución. Nosotros antes habíamos encontrado que rho de x es, eh, acá está, es la integral de AB, bueno, primero es la suma, ahí tengo claro, es la suma, ups, ah, ahí está, es la suma de la integral de rho m, digamos que eso m, rho m f x de x partido por omega n cuadrado menos omega cuadrado. Y eso sería ese término y nos falta el término que está acá. Eso, rho m, ya. Entonces, en principio, esta función que está acá, si ustedes la sacan de las expresiones que tenemos acá, nosotros la tenemos básicamente al intercambiar ese rho n con ese f que está acá. O sea, si yo saco ese f fuera y pongo el rho n adentro, lo que estoy obteniendo acá adentro vendría siendo la función de Green. Y eso es lo que tenemos acá. Básicamente, de analizar las funciones, nos damos cuenta que de la integral tenemos que sacar el f y el sigma fuera de la integral y nos daría que lo que está adentro es la función de Green. Y esta función de Green tiene un término súper bonito, que lo vimos la semana pasada. O sea, digamos que esto está escrito en términos de las funciones de las autofunciones del operador de Sturm-Liouville homogéneo, que depende del rho n, pero está evaluado en distintos puntos del espacio. Y si se acuerdan, una de las relaciones que era importante para un sistema, un espacio de Hilbert era la relación de completitud. Esto en potencia, si es que esto no existiese, esto sería una delta, la delta de Dirac. Pero no lo es porque tiene este término que lo está afectando y por eso sirve como función de Green. Muy bien, entonces con esto la función de Green en realidad ya la vimos, sale de aquí, es simplemente agarrar esta expresión, reemplazar eso con la término grande, apartar el f de x, intercambiarlo con el rho de n de x y nos queda la función de Green. Ahora, esa función de Green tiene distintas propiedades y esas son propiedades que funcionan siempre. Primero que nada,
la función de Green es simétrica bajo su argumento, o sea, si yo intercambio x por y, es lo mismo que la función de Green de y por x, o sea, que no hay una preferencia según sus argumentos. Eso quiere decir que es simétrica versus el intercambio de sus argumentos. Eso en parte quiere decir que la función de Green va de un punto a, o sea, que sus argumentos no dependan, quiere decir que actúa sobre los mismos espacios. Por otro lado, la función de Green, si nosotros le aplicamos el operador de Sturm-Liouville inhomogéneo, nos va a dar como resultado la delta de Dirac. Aquí, al aplicar el L0 sobre la función de Green, como el L0 con respecto a X, no con respecto a Y, entonces solamente va a afectar al rho n de X y nos va a tirar un omega n cuadrado, mientras que el otro término al final nos va a dar que se van a cancelar la parte de arriba con la de abajo y nos, relación de completitud y nos queda la delta de Dirac. Perfecto. Entonces eso quiere decir que las funciones de Green no son simplemente un nombre bonito. Para que eso suceda. Sí, porque uno quiere lo que te decía, pues, la función de respuesta. O sea, la gracia de la función de Green en parte es el hecho de que eh, generalmente, porque hay distintos métodos para construir la función de Green, un método simple es con las autofunciones, que es el que te estoy mostrando ahora. Y el hecho de que tú conozcas ya la solución homogénea te permite construir la respuesta del caso inhomogéneo en base a lo conocido. Entonces, digamos que es como un método constructivista, por decirlo así, simplemente lo estamos tirando más complicado. O sea, de algo que sabemos, estirarlo para incorporar la solución complicada. Ahora bien, con esto, con la función de Green, vamos a poder ver otro método que es súper importante para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales parciales que están en los medios continuos, que es la teoría de perturbación. O sea, el caso general es que nosotros tenemos nuestra ecuación de Sturluville y alguien malévolo nos agrega un término que nos rompe toda la solución. O sea, digamos que alguien fue súper, súper capo y pudo resolver la ecuación de Sturluville con general, pero con un V conocido, tau conocido, sigma conocido. Pero alguien fue y se le ocurrió ponerle una función nu que al introducirla ya nos rompe toda la solución. Entonces, tendremos que entender cómo podemos aproximarnos de forma tranquila, de tal manera de poder resolver el problema bien. Entonces, esta ecuación ya sabemos que vamos a suponer que alguien, la persona estaba capa, la resolvió y pudo resolver el problema de autovalores de la función de Sturm-Liouville completa, con el V. Eso nos va a servir ahora para poder hacer el problema de la teoría de perturbaciones. Entonces, supongamos que, del punto de vista práctico, nosotros vamos a poder escribir, o sea, lo mismo que pasaba con la función de Green, nosotros conocemos la solución de un caso, pero sabemos que lo que nos está modificando el problema es algo que lo podemos simular como una perturbación. O sea, eso quiere decir que conocemos la solución de L0, pero cuando agregamos L1 no conocemos, pero sabemos que L1 lo vamos a modular por un parámetro epsilon, que es el parámetro de pequeñez. O sea, si epsilon es lo suficientemente pequeño o cero, estas dos soluciones se asemejan, y si epsilon empieza a crecer, se deberían asemejarse, pero deberían estar más o menos parecidas. Es lo que uno espera. Si el perímetro es pequeño, no debería estar cerca, no se podría haber escapado. Y ya si epsilon es muy grande, claramente nuestra solución no va a ser capaz de reproducir lo que queremos resolver. Ahora bien, ¿cómo resolvemos este problema? Y este problema aquí, por eso usamos las distintas técnicas. Primero que nada, podemos pensar que la perturbación va a aparecer como si fuese una fuerza externa. O sea, repetimos el problema de la función de Green, pero desde el contexto de las perturbaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro problema, que era L0 más L1 rho igual omega cuadrado sigma rho, decimos, bueno, L1 por rho lo tiramos para el otro lado y se transforma en nuestra fuente o la fuerza externa, aunque dependa de rho. Entonces eso quiere decir que nuestro problema es esto, donde esto es la fuerza externa. Y por lo que sabemos de la función de Green, nosotros sabemos si tenemos una fuerza externa,
lo que tenemos que hacer es introducirla ahí en nuestra integral por la función de Green correspondiente al sistema y tenemos la solución. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en vez de tener una ecuación resuelta, tenemos una ecuación integral. ¿Por qué integral? Porque tenemos ρ, que es la solución aquí, y tenemos ρ integrada en el otro lado. Entonces pasamos básicamente nos pisamos la cola, en este caso. Pero la gracia que nosotros tenemos acá es que nosotros vamos a tratar de sacarle partido más que nada como podamos, que en este caso vamos a tratar de decir que, bueno, vamos a tratar de tener un proceso iterativo que nos permita acercarnos a la solución final, aunque nos pisemos la cola, pero si nos pisamos la cola de a poquito, podemos resolver el problema. Que eso sería como, no sé qué análogo sería tal vez un meme de un gato pisándose la cola, pero avanzando de a poquito por la misma cola para poder pillarse o algo así. Entonces digamos que vamos a hacer esa suposición. Entonces, si nosotros consideramos la función de Green, que sabemos que existe y nos ayuda a resolver nuestro problema con nuestra fuerza externa que depende de nuestra misma solución, nosotros podemos agregarla a nuestro sistema y lo que tendríamos es que la solución de nuestro sistema va a ser igual a la sumatoria de ρ sub n de x de omega n menos omega cuadrado por la integral de ρ sub n por el término, este que está aquí, que es la fuerza externa, que es nuestro gran problema ahora. Y en principio nosotros sabemos, por la misma teoría, de que nuestra base de funciones, de autofunciones, es ortonormal y es completa, la podemos suponer que se puede expandir en términos de las autofunciones, ya que si tomamos infinitos términos, la aproximación va a ser precisa. ¿Eso qué va a pasar? Que vamos a tener que partir de alguna parte. Entonces, supongamos que tenemos el coeficiente c sub k igual a uno. ¿Qué tal? El coeficiente c sub k igual a uno, porque tenemos que partir de un punto, un supuesto. Entonces, vamos a suponer de que el coeficiente k vale uno y eso significa, como el coeficiente k vale uno, nosotros podemos evaluar todo esto y ver cuánto vale ese caso. Si el coeficiente k vale uno, vamos a tener que por este lado, a ver, ¿por cuál lado que aquí está lleno de ecuaciones? Si el coeficiente k vale uno, nosotros que tenemos que esto es básicamente ρ sub k de x. Y eso en principio, el elemento ρ sub k implica eh, que esto que está acá, perdón, el coeficiente ck. O sea, ck va a estar relacionado con eso, igual a ρ sub k, porque aquí va a estar ρ sub k. Y por lo tanto, lo que tenemos que todo esto que está acá tiene que valer uno, porque así, no, ck, eso, y como eso vale uno, nos queda esa igualdad. Ya, ahí sí. Entonces, con esa perturbación o con ese término, lo que podemos hacer ahora es extraerlo de la serie, de la suposición. O sea, yo sé que como eso vale uno, este término que está acá, evaluado en K, es eso que está ahí. Y entonces yo si tengo ρ sub x, que es igual a ck ρ sub x más la suma de todos los n que sean distintos acá, hasta infinito, de los sub n, ρ n, como ese vale uno, entonces yo voy a tener que mi solución depende del el modo késimo más el resto. Y eso es lo que estamos encontrando acá. Entonces tenemos que el ρ sub k depende del único modo que nosotros supusimos que vale uno, que tiene coeficiente uno, que puede ser el más cercano a la solución de verdad, y todo el resto. Y ese todo el resto también incluye esta ecuación que está acá, que nos dice cuánto vale, que está definido por el valor de c sub k igual a 1. Ahora bien, ahora nos tenemos que dar cuenta de dos cosas. Si el término L1, que es el término de perturbación, recuerda que ese término podría ser como nu sub x por epsilon. Si epsilon se va a cero, o sea, en este caso cuando esto se va a cero, este término completo se va a cero, este término completo se va a cero, y por obligación tenemos que nuestra solución es 100% la autofunción késima,
y el valor de omega tiene que ser 100% el omega K. O sea, básicamente si estamos resolviendo el problema de teoría de perturbaciones donde al final no tenemos perturbación, nuestra solución con este método tiene que coincidir con la solución del método que ya sabemos la solución. Básicamente, es como, si decimos que L1 nunca estuvo, eso quiere decir que Rho tiene que ser Rho K y que omega tiene que ser omega K, porque si no, no estaríamos resolviendo el problema. No lo hubiéramos resuelto mal el problema original que estamos haciendo la suposición de que lo hemos resuelto. O sea, este es nuestro gran supuesto. Esto lo conocemos. El problema de autovalores del sistema. Ya, ¿qué pasa con eso? Eso simplemente para un poco de consistencia. Darnos cuenta de que en la teoría de perturbación, el límite cuando la perturbación no existe está bien definido. Porque podría darse que uno está resolviendo el problema y no te va al límite cuando no está la perturbación y tu solución es completamente distinta o algo que ya sabías que debería ser. Entonces, por lo menos tenemos esa consistencia. Ahora bien, ¿qué pasa si epsilon, o sea, el epsilon, que es nuestro parámetro de pequeñez, ahora es distinto de cero? Eso quiere decir que los elementos que están acá, que era el L, ahora aparece epsilon acá, enfrente. Recuerden que el caso késimo aparece el L1 y eso L1 es epsilon por nu. Entonces lo que nosotros tenemos es que la diferencia entre la frecuencia y la frecuencia késima es epsilon por la integral. Y la función ρ, ahora le aparece un término epsilon fuera, que lo vamos a sacar, nuestro parámetro de pequeñez, y la función nu que está dentro ahí dando vuelta dentro de las integrales. Bien, otra cosa importante para proseguir con esta deducción, o sea, con este cálculo, es que el parámetro k, o el número del modo, es una variable ahora fija. O sea, una constante k que está fija, no estamos sumando ni la podemos variar. La fijamos a un valor 5, por ejemplo, y ya no la podemos cambiar en el resto del cálculo. ¿Eso por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que como K está fijo, podemos empezar a estimar las correcciones. O sea, ρ es igual a ρk más epsilon, eso que está aquí, y depende de ρ. Pero eh, ρ a su vez depende de ρk más epsilon, eso que está acá. O sea, en el sentido que nosotros vamos a tener una expansión en órdenes de epsilon. Porque epsilon está aquí, pero en rho aparece rho i igual a rho k de y más epsilon suma, lo que sea, integral de z, de la función, lo mismo que cambian aquí los valores de integración. Y eso cuando lo ponemos acá adentro, nos va a tirar que por un lado nos va a quedar que esta integral que está acá es una integral de a, b, rho n de y, nu y por rho K, el primer término, es un rho K de Y más los términos que sean con epsilon que está aquí, que con este otro epsilon es un epsilon cuadrado. Entonces digamos que a primer orden, en esta teoría de perturbaciones, nosotros tenemos que nuestra solución, rho, depende del modo rho K y depende de la proyección para cada una de las autofunciones entre rho K y rho n sandwichando a nu, a la fuerza esta, a la fuerza que perturba nuestro sistema que estaba tan bien resuelto. Entonces eso quiere decir que si epsilon es suficientemente pequeño, nosotros podemos encontrar cuánto vale rho, porque va a estar bien aproximado. Rho, si epsilon es grande, en realidad necesitaríamos encontrar los términos cuadrados, cúbicos, lo que sea, pero la idea es que uno vaya siempre por lo más pequeñito y vaya haciendo pequeños pasitos. Ahora bien, ¿qué pasa con las frecuencias? La frecuencia de nuestro sistema, porque nosotros sabemos que aquí tenemos ρk y perdón, omega k, pero estamos interesados en saber cuánto vale omega o las diferencias de las frecuencias, y esos también van a estar pesados por epsilon. Y aquí a veces uno se complica porque si dice yo tengo todo proporcional a epsilon y me quedo con los términos epsilon al cuadrado o con los términos hasta epsilon, pero después me doy cuenta que mi denominador también está perturbado por algo que depende de epsilon o epsilon cuadrado. Entonces, ¿cómo realmente tengo que tomar bien la aproximación para que tenga sentido? Porque si estoy haciendo todas series de Taylor, o sea, estoy haciendo una serie de Taylor sobre una función y después me doy cuenta que uno de esos términos también puede ser expandido en una serie de Taylor, tengo que ser lo suficientemente ordenado para no...
considerar que una expansión la considero a primer orden, mientras que la segunda la considero a orden cúbico, porque voy a estar introduciendo comportamientos espurios en las expansiones. Entonces, si tomamos esto y nos damos cuenta que aquí hay epsilon, pero dentro de epsilon aparece rho, y dentro de rho aparecía rho k más epsilon integral de lo que sea, eso quiere decir que va a aparecer de nuevo un parámetro epsilon. O sea, primero aparece el parámetro rho k con rho k, que tenemos acá, proporcional a epsilon, que eso quiere decir que el valor esperado de la fuerza, o sea, de la función nu, si lo quieren ver en mecánica cuántica, el potencial que perturba nuestro sistema, nuestro hamiltoniano, pero aquí estamos viendo que tenemos esa fuerza extra, o sea, este término que perturba, que sería el valor esperado proporcional a epsilon, y después vendrían los términos epsilon cuadrado, que sería una combinación entre rho k, nu, n nu rho k y pesado por la diferencia entre las frecuencias n y la frecuencia k, que estaba fija. O sea, esto, así visto de este modo, es mecánica cuántica, pero sigue siendo mecánica de medios continuos Los clásica. estados K representarían los estados, digamos, sin perturbar. El estado k sería nuestro punto de partida. Ya. Y solo como los estados sin perturbar, ¿no? Porque Claro. la teoría de perturbaciones cuánticas O básicamente sea, los ρ n también son los sin perturbar. O sea, los estados n y k son tus estados que puedes resolver el problema cuando la perturbación es cero, exactamente. suma sobre cero, y digo, suma sobre K y N. No, solo sobre n. Ah, Porque yo ya. estoy partiendo de que mi punto, mi solución es lo más cercano a k. O Entonces, sea, que es como un k perturbado. entonces el primer término va a ser N igual a K. El primer término es n igual a k. Por eso aparece aquí que yo escribo como k es mi pivote, por llamarlo así. Mi solución depende de k 100% Ujú. más las correcciones de los otros modos. Entonces eso termina afectando nuestro cálculo de que la diferencia en frecuencias tiene una corrección a epsilon y epsilon cuadrado y después epsilon cubo, donde a primer orden tenemos que es el valor esperado sobre k de nu con respecto a k, pero en los otros tenemos estos términos que son eh, que nos dice la separación en parte o el peso relativo debido a cuán cerca o cuán lejos esté el autovalor k de los autovalores n, de los omega n, de los omega k. O sea, como K es distinto de N, esto nunca se hace cero. Siempre es algo que es menor que uno y nos va separando todo el problema. Muy bien, con eso, de hecho, ahí ya queda el problema resuelto. Esto es teoría de perturbaciones, básicamente. El punto ahora es aplicarlo en un problema bien definido, porque ahora quedó muy abstracto. Y aquí tienen dos problemas bien definidos para jugar. O sea, encontrar la función de Green de este operador, que se ve feo, pero no es feo, y después hacer la teoría de perturbaciones para ver cómo se ve en la solución. Pero la teoría de perturbaciones es una de las teorías más usadas en general por la practicidad que tiene de que si yo sé resolver el problema, quiero ver cómo lo puedo deformar un poquito y todavía controlar la solución. Porque ya si se te escapa muy lejos ya no lo puedes resolver. Pero clásicamente, Aquí es clásicamente. porque cuánticamente, si el problema tiene solución exacta, el problema original no necesariamente tiene que ser perturbativo. No, claro, claro, claro. Aquí también. Aquí nosotros supusimos que existió una persona, un físico famoso. Pero no necesariamente tiene que ser una perturbación chiquita, entonces. O sea, en O principio, sí. epsilon tiene que ser pequeño porque si no es pequeño, necesitas considerar más términos en tu teoría de perturbación. O sea, necesitas terminar en este caso, términos epsilon cuadrado los podemos calcular. Pero los epsilon cubo, aquí vamos a tener que ver, van a aparecer integrales de 3 ¿Y cuál es el peor de los casos? no perturbativos, que no convergen, que no. O sea, que no importa cuánto extienda la... Exacto. O sea, eso también es que, qué bueno que lo pusiste eso a punto, porque en teoría cuántica de campos, cuando muchos de los cálculos que se pueden realizar de forma bonita, cuando se hablan de diagramas de Feynman o etcétera, están dentro del régimen que se llama régimen perturbativo. ¿Eso qué quiere decir en el régimen perturbativo? De que, o sea, desde el punto de vista que estamos viendo acá, que nuestro parámetro epsilon es pequeño, pero imagínate que epsilon no existiese, fuese uno,
Eso quiere decir que estos términos que están acá son lo suficientemente pequeños que cuando tomamos el siguiente, tenemos una serie geométrica convergente. Pero si tenemos el caso de que estos términos son más grandes que uno, vamos a tener una serie geométrica con términos que van sumando y cada vez van creciendo, porque va a ser uno al cuadrado o 1.1 al cuadrado, 1.1 al cubo, y eso diverge, Explota. explota. Entonces, en teoría cuántica de campos, las soluciones que se pueden calcular y que son relativamente bonitas son las soluciones que tienen que los siguientes términos en correcciones son mucho más chicos que la unidad, de tal manera que la serie converge rápido y se pueden resolver bien. El problema es cuando llegas a un límite donde, por a veces motivo, tu serie, en, los- en la teoría de perturbaciones, tus siguientes términos son más grandes que los anteriores y son mayores que uno, que diverge y ahí te mete en otro problema porque tienes que cambiar la forma de tratar de resolver el sistema, el problema. O sea, en general, a veces en mecánica, en teoría cuántica de campo, en vez de resolver el problema perturbativo, terminas intentando hacer cosas que se llaman lattice, que es tratar de resolver la teoría cuántica de campo de forma numérica. O sea, tomando de que el espacio está discretizado, o sea, que existe una malla y el campo lo va resolviendo a medida que las ecuaciones diferenciales hay que resolverla y usualmente es mucho más lento que la teoría de perturbaciones porque también no tienes control sobre qué procesos son tan importantes o menos importantes dentro de la simulación. Entonces se complica un poquito. Pero desde el punto de vista de practicidad, las funciones de Green y la teoría de perturbaciones son los métodos más fiables o que más se utilizan y que permiten extender, extendernos a regímenes de problemas que no son evidentes de solución. O sea, en principio uno podría aplicar esto mismo al problema dentro de lo que se pueda, del péndulo físico. O sea, el péndulo con grandes oscilaciones, partiendo de la solución de pequeñas oscilaciones. Claro, ya sabemos que no son iguales, pero hasta un riesgo podemos expandir a primer orden para ver cómo las soluciones de pequeñas oscilaciones sirven para extendernos un poquito más de ese régimen. Claramente, si queremos resolver el problema completo del péndulo en grandes oscilaciones, este método va a fallar porque el parámetro épsilon va a ser demasiado grande. Pero se puede aplicar. Y numéricamente muchos de estos procesos son iterativos. Entonces, básicamente la máquina evalúa uno, evalúa el siguiente, evalúa el siguiente, evalúa el siguiente, evalúa el siguiente, mientras no exista nada que donde las integrales numéricas o lo que sea se puedan calcular bien, esto se va depurando, depurando a más términos y más términos. Muy bien, entonces dejamos la clase hasta acá. Queda, queda el próximo, que una clase más. Voy a apagar esta la